Olá, bem-vindos ao Lideranças Além das Fronteiras, um videocast organizado pela Câmara de Comércio Argentino-Brasileira de São Paulo, criado para aproximar a nosso network de lideranças para intercambiar experiências, conhecimentos reais de lideranças aqui no Brasil. Neste espaço, pretendemos conversar com CEOs argentinos que atuam ou atuaram no Brasil explorando suas trajetórias, suas decisões mais importantes, seus aprendizados, liderando empresas em um dos mercados mais complexos do mundo como um todo. No episódio de hoje, recebemos a Enrique Garcia, CEO da Kluber Lubrification para Sul-América e Austrália. Ele nos vai falar da sua jornada, dos principais aprendizados no Brasil e das lições que possam inspirar aqueles que estão iniciando ou desenvolvendo suas carreiras aqui no Brasil. Enrique, muito obrigado por estar conosco. Bem-vindo. É realmente um prazer para nós, na Câmara de Comércio Argentina Brasileira, que você esteja conosco compartilhando nosso programa. Enrique, para começar, conta um pouco da tua história. Quem é Enrique? Quem é Enrique, além das responsabilidades como CEO aqui na Kluber? Quem é Enrique? Primero, obrigado Federico, obrigado a la Cámara por esta oportunidad de contar mi historia. Bueno, la pergunta é meio difícil, mas se eu me tenho que definir como pessoa, aparece primeiro um cara inquieto, un cara demandante, un cara cuestionador, ¿sí? Una persona de familia, ¿sí? Eso son las primeras características que aparecen en esa primera pregunta. Si para aquellos que tienen interés más de un background más formal, ¿sí? Soy nacido en Argentina, tengo 63 años, casado con la misma persona hace más de 43 años, a Marcela. Tenemos 3 filhos, ¿sí? De 36, 34 y 30 años. Y mi formación es de ingeniero químico. Soy ingeniero químico de profesión. Y bueno, eso es básicamente. E aí, Enrique, pelo que a gente acompanha, alguém bastante focado, não? Quantas vezes por semana você corre e quantos quilômetros? No, bueno, sí, adicionando otras características, gosto mucho de deporte, gosto mucho de la corrida, lo faço bastante disciplinadamente, corro 4 veces por semana, una media de 30 kilómetros por semana, son 1.500 por año. El Garmin no miente, que eso es ótimo, uno tiene mediciones, está perfecto, puedo comprobar incluso si alguien quiere saber. Isso de focado e disciplina tem muita coisa de focado e de disciplinado. Enrique, conte para nós um pouco o contexto no qual você chegou ao Brasil, não? Qual é o contexto que te trouxe ao Brasil? Como você chegou? As primeiras impressões. Fale para nós um pouco essa chegada aqui no Brasil. Sabemos que não foi uma chegada, foi uma e outra, 2 chegadas, mas conte para nós um pouco essas chegadas ao Brasil. Bueno, yo primero gostaria, digamos, compartilhar con você y con aquellos que escuchen este podcast un poquito mi historia profesional, ¿sí? Antes do Brasil, porque eso tiene a ver después por qué llegó a Brasil, por qué llegó a donde estoy. Falei quién soy, mas yo me formé digamos, la experiencia que yo tuve entre los 17 y los 25 años fue muy formadora. ¿Por qué? Era un cara rebelde, ¿sí? Un cara cuestionador, y ahí hay una secuencia de experiencias de vidas que me formaron, ¿no? Era rebelde, mis padres me habían enviado a una escuela de segundo grado militar, y fiz tanta cosa que conseguí ser dimitido. Entonces, poco antes de graduarme. Después, era un cara un poquito soberbio, tal vez. Fui a dar el vestibular, el equivalente a los vestibulares en Argentina. No entré en la universidad. Trabajaba con meu pai. Meu pai lo definía a una persona de ingeniero químico también. Un inventor sucedido y un emprendedor fracasado.
Y entonces, grande parte de mi trabajo, comencé trabajando muy joven, a los 13, 14 años, nos veranos, en la empresa de mi pai. Mi jefa era la socia, que fue una persona llave también en incluso mi concepto de lideranza, porque era una persona que me desafiaba con amor. Y ahí me fui formando en eso. O sea, vai que você pode, y va y el desafío. Y una crianza de 12, 13 años, ¿sí? Y trabajaba 15. Después entré en esa etapa más a los 17, 18 años, que trabajé un poco ayudando a mi pai, como una especie de estágio. Y después hay un momento en que él fica doente, una doença muy complicada, una doença mental, que es chacolia a la familia. Y mi trabajo es fechar la empresa. Y eso me formó. Eso me formó tanto, no sé cómo voy a resolver esto, más me viré. Y también me formó de otro lado muy importante. El apoyo que yo recibí, ¿sí? En ese momento mi enamorada Marcela, de meus sogros, ¿sí? Ellos me recibieron, me acogieron en su casa, del hermano de mi pai, ¿sí? Juntos, digamos, lidiando con esa situación, hasta que me casé a los 24 años y fue toda una etapa en donde si yo soy quien soy ahora y conseguí lo que conseguí, ahí fue donde, como dicen algunos, el material de un potencial buen líder se comenzó a construir. Estoy tomando ahí de tus palabras que un líder se forma en los momentos críticos, en los momentos de crisis, en los momentos de tensión. Es ahí donde se adquieren algunas características, algunas competencias. Yo creo que sí, estoy convencido también de los momentos bons, você gera aprendizados, pero los aprendizados que você realmente aproveita mucho son los aprendizados que llegan en los momentos difíciles. Y después llega un momento súper interesante en la vida, por lo menos en la mía, que uno olía para atrás y los veo con grandes felicidades. No enxergo momentos de sufrimiento. Fueron difíciles, sí, sin duda, pero aprendizado enorme. Entonces, en ese momento es donde me formo, ¿sí? Entro, pues finalmente me gradúo, me caso, entro a trabajar y después hay otro momento llave. El año 1991 fue una marca muy importante, porque en esa secuencia finalmente mi padre fallece, ¿sí? Nace mi segunda filia, ya teníamos 2 filios con Marcela, y después soy dimitido de la empresa que trabajaba. Otro momento, y ahí, bueno, fundamental, ¿no? ¿Y qué faço? Conversé con Marcela y fui a hacer una posgraduación y paré de trabajar. Marcela pagaba las contas y él cuidaba las crianzas y estudiaba. Y yo que ese fue otro momento que fue generando esa base para que cuando la oportunidad apareció, que fue en el año 94, de juntarme con la Kluber con 32 años en una posición de gerente general, es ahí donde fue. O sea, la historia de virar CEO no empieza cuando entro en la Kluber, se construye antes. Y voltando entonces, ¿cómo se llegó a Brasil? Entro en la Kluber en el año 94 en Argentina, más falando de avión, parte del proceso de contratación, yo estuve aquí un día, fui y volté en el día para ser entrevistado por el gerente general en ese momento aquí de Brasil y el financiero de Brasil. Eso acontece en el año 94. Después me foco solamente en Argentina, desde el año 94, 95, 96, y en finales del año 97, no soy jefe en ese momento de las personas que estaban en Brasil y mío, decidí regionalizar. Y en los momentos donde los asuntos no eran tan estructurados, ¿sí? Fue una experiencia fantástica de lideranza, ¿no? Él nos sentó, era un brasilero, que era el que estaba acá de gerente general, era un alemán del financiero y yo el argentino. Y dice, olha, você é bom de finanzas, ¿sí? Você va a ser el financiero de la región. Você, que era el gerente general, é bom de la parte de operaciones y producción, você fica para eso, ¿sí? Você, Enrique, é bom de vendas. Você vira director regional de vendas. Nos entregó un libro a cada uno de los tres que se llamaba The Wisdom of Teams y bora trabajar. Esa fue la introducción y el anuncio organizacional de diciembre de 1997. Y ahí comencé, ahí es como llego a Brasil. El motivo que me lleva a aceptar ese desafío, ambición, curiosidad de quién soy. Fue eso. Crecer, entonces ahí comienzo y la recomendación de mi jefe me dice, esto es fantástico,
potencial Brasil, yo estaba solo en Argentina, decía, más no te me descuide Argentina. Entonces ahí entré en ese asunto, ese bate-volta. Mi familia ficó morando lá, Marcela trabajaba lá, era gerente de sistemas de una buena empresa, ya teníamos 3 crianças, ¿sí? Y iba y voltaba. Esa es mi primera experiencia, digamos, que fue desde inicio del año 98 hasta mediados de 2002, que es cuando yo vengo con toda la familia, ya me instalo aquí, ya asumo la posición de CEO, no solamente director comercial de la región, y entonces hay claramente 2 etapas. Esa etapa del bate-volta, que bueno, tiene sus desafíos y sus aprendizados, eso que fue bon. Por otro lado, no me permitió realmente tener el foco suficiente en entender Brasil, entender el brasilero. Entonces fueron 4 años desafiadores, ¿no? Sentía que venía, trabajaba como un maluco aquí una semana o a veces una semana y poco, voltaba a las 3 semanas y hoy ya iba construyendo una pared y la dejaba con 10 tijolos, voltaba, tenían 5 y tortos. Esa era mi sensación. Entonces... ¿Y daba para ter feito algo diferente en esa primera etapa? Olha, a veces da o no da, si hay tal vez una sugestión, si você va a empezar a trabajar en otro país, ven y fica más tiempo. Tal vez era difícil, familia, no fue la propuesta de la empresa también, ¿no? Vir y envolverse más es importante. Y Enrique, falando da vinda para aquí, conta como reagió a familia, ¿no? Conta parte... Bueno, primero, digamos, fue interesante, soy cara de familia y le puse mucho foco y como tenía bastante autonomía me permitía organizar mis agendas en ese bate-volta, ¿sí? Entonces las semanas que venía para aquí quería mantener contacto con mis filhos, ¿sí? Entonces los llevaba a la escuela a ellos en la segunda, la semana que viajaba intentaba voltar para procurarlos en las sextas. Y voltaba absolutamente maluca a la directora de escuela porque lo tenía todo organizado y ellos no organizaban los eventos, los filhos. Yo decía, puta, necesito que ustedes me den la data, yo me organizo y yo quiero participar de esos. Y de eso tengo una lembranza fantástica de una conversa con mi afilia, cuando en un momento ella ya era 17, 18 años, estaba decidiendo para dónde estudiaba, entonces hice una especie de pesquisa y me dice, ¿você tiene un pai presente? Sí, más o menos, falou ela. Yo pregunté, ¿por qué más o menos? Você faltó a un evento da escola. Dice, bueno, putz. Dice, mas eu perdonei a você porque você me envió con mamá unas flores. Dice, puta, posso morir en paz. Si esa es la reclamación de una filia para un cara que va y volta mucho. Entonces, pero fiz sacrificios. Resuma para nós o que mais te surpreendeu quando você chegou aqui ao Brasil, na primeira e na segunda vez? Já no mundo mais, eu diria, empresarial, de negócios, mas sempre sem desconhecer que somos pessoas, ao final do dia, somos uma pessoa, não? Como você sempre fala, não? Olha, desde el punto de vista de negocios, para mí Brasil es una cantidad de oportunidades, una máquina de aparecer oportunidades, es fantástico, ¿sí? Você donde va, olha, hay oportunidades aquí, hay oportunidades lá. Por otro lado, la complejidad de, como usted faló al inicio, de varios tipos. La que menos me incomodó era la volatilidad, ¿no? Porque ya había de Argentina, depreciación, ya estaba más complejidades tributarias, trabalistas. Y también que percibí que no nos impactó mucho aquí en la Club, porque la Club cuando yo llegué ya tenía muchos años, tenía más de 25 años. Hay como unas empresas brasileras que se protegen, o sea, ainda el mercado de Brasil es un mercado protegido y transformar eso en una oportunidad, no en una problemática, fue también uno de los desafíos, ¿sí? Porque al no fabricar aquí, la empresa NOSA y demás, esa es una oportunidad muy, muy interesante. Entonces, esas 2 partes. Y el otro, la cultura brasilera, Brasil es alegre, positivo, es fantástico. Y hay mucho talento. Y para mí fue un poquito un tema que les quiero
falar a las personas que vengan para aquí, que ese es el objetivo. Eu não fui bien orientado con el tema de gente. Y me lembro cuando comencé a trabajar en Brasil y falei con otros argentinos, me dicen, no, você tem que traer gente de Argentina porque es gente de confianza. No, eu não fiz eso. Gracias a Dios no fiz. No es necesario, no es bom, no digo que no aconteça uno, pero no como estrategia. Hay mucho talento brasileiro. Hay mucha gente súper boa. Yo tengo uno de los, para mí, casos de suceso que nos construimos acá en Kluber en Brasil, que es una empresa pequeña, no somos 120 funcionarios. En este momento hay más de 12 líderes gestores que trabajan en Kluber o dentro del grupo Freudenberg que salieron de aquí. Y eso es tangibilidad. Hay talento brasilero, hay talento ambicioso, hay talento que trabaja muy bien. Hay que procurarlo, hay que obviamente formarlo. La cantidad de estagiarios que no estemos aquí son fantásticos. Y de ahí sale, y esa fue la estrategia. Para el tamaño que tenemos de organización, de 100 y poco de personas, en este momento tenemos probablemente un nivel de 20 estagiarios. É interessante essa tua colocação, Henrique, porque a gente vê isso não só dentro da Kluber, não? Vemos muitas organizações globais que têm líderes brasileiros, não? Muitas organizações, tem muitos CEOs globais, sim, alguma coisa globais com líderes brasileiros. E é algo que talvez 20, 30 anos atrás, quando a gente chegou aqui, talvez não era tão comum, mas hoje realmente, talvez graças a diversos fatores, entre eles ter líderes como você, que criou esse ambiente e reconheceu essa matéria-prima tão forte, hoje realmente o Brasil tem esse privilégio de ter tantos líderes aí espalhados pelo mundo inteiro. Sobre essas diferenças que você enxerga em liderar em um ambiente, se existem essas diferenças. Primeira pergunta, ¿existen essas diferenças em liderar? Essa é a primeira pergunta, ¿no? ¿Existen diferencias en liderar argentinos y brasileños? Esa sería la segunda pregunta. Sí existen las diferencias, ¿no? ¿Existen las diferencias en liderar un ambiente más cross-border, más internacional? Cuéntame un poco cuál es tu lectura de lideranzas y en esos contextos, en esos ambientes. Esa pregunta súper interesante. En mi visión hay una esencia de lideranza que es común a cualquier lideranza. Y después hay una adaptabilidad a cada cultura. Y falando, todos me preguntan, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre cultura brasileira y cultura argentina? Y para mí hay una que es básica y que yo trabajo mucho y nos divertimos con el team mucho conversando sobre eso. Cuando usted va a conversar con un argentino y hace una propuesta, discute alguna cosa, ¿qué es lo que el argentino hace primero? ¿Fala? No. No. Está contra. El cara nació contra. ¿Sí? Y después usted tiene que preguntar y demás. Y después, muchas veces, en la realidad, concordamos 100%. ¿Sí? Y el brasilero, oposto, siempre fala sim. ¿Sí? Entonces, usted tiene que hacer otra pregunta, escuchar, entender, porque hay sim que son sims, hay sims que son veja bem, y hay sim que son no. ¿No? Y eso fue una parte de mi aprendizado. Al inicio me irritaba eso. ¿Por qué cuando es sí me falan sí? No. Porque son brasileños, pronto. Ama a ellos como son. Y entonces el desafío es propio de decir, bueno, ¿cómo haces una pregunta más para distinguir? Y después ahí yo creé con el meu time, ¿no? Porque se pregunta, dice, vamos a hacer esto. Sí, ese veja bem, ¿sí? Me conta, ¿cómo se va a hacer eso? Entonces usted tiene que continuar ese diálogo y aprender. Y entonces ahí creamos los 3 sims. El sim número 1, que es sim, el sim número 2, que es sim que veja bem, y sim número 3, que es sim que es now. Entonces, en las reuniones, con ese un poquillo de humor, se divierte y puede continuar la conversa para ver si es, bueno, esa cultura de agradar, de decir que sí, es muy boa. Y el desafío del que llega es, bueno, ¿cómo haces una pregunta más para poder separar eso de construir entendimiento? E você falou aí na tua conversa, num momento, que em momentos críticos, tanto positivos, críticos no sentido de importantes, de relevantes, no de positivos o negativos, dejando de lado momentos positivos y negativos, você aprendió mucho y se formó o fue adquiriendo las capacitaciones que te permitieron aprovechar las oportunidades que te trajeron até aquí. Conta algunos de esos momentos, no estoy hablando ni positivos ni negativos, momentos críticos, importantes, relevantes, y cómo usted aprovechó esos
já na tua estada aqui no Brasil, já como com as responsabilidades aqui no Brasil? Para mí, digamos, y es una evolución, no es que siempre pensé así. Hay dos características importantes en la lideranza, ¿sí? Una es autenticidad. Você tem que ser auténtico. Y ser auténtico es con tus cosas boas y tus cosas no tan boas. Você tem que ser quien es. Y ese mensaje para mí es fundamental para todos, ¿sí? Porque aliás es la base del desenvolvimiento. Si pretendo ser otro, pues entra en todo un círculo fake que no llega aprendizado. Y el otro lado es la capacidad de llegar a confianza. Después hay muchas otras características, pero basada en esa lógica, es muy importante ser auténtico y congruente. Experiencias que a mí me marcaron mucho. Bueno, yo llegué aquí, en esa etapa primero que de Bate Volta, año 98, y encontré una empresa rentable, boa, que funcionaba, más con poco ambición, extremadamente ensilada y de poca confianza. Había una desconfianza enorme. Y me encuentro en una situación que había dos gerentes de venta, de dos unidades de negocios distintos, que no se falaban, ¿sí? Y falaban que no se iban a falar. Y nadie hacía nada. Entonces, acho que la lideranza también se forma por lo que uno hace, por la visión, por todo lo que falamos, más muy importante, y la cultura se forma por qué uno tolera y no tolera. Entonces, ¿qué aconteció? Y fue muy marcante. Aquí, muy simples. O você se comienza a trabajar, a conversar, disculpen, y a cooperar, o de aquí a un tiempinho, ustedes no van a estar aquí. Y voy a colaborar para que ustedes cooperen. Más mi mensaje fue ese. Entonces, hay cosas que eso es lideranza. Es un mensaje muy claro de qué se tolera y qué no se tolera, ¿sí? Y ahí se muda cultura. Y ahí esa cultura comenzó a construirse una cultura de mayor ambición, y bueno, y ahí entramos en otro patamar, que es un tema que a veces es difícil hasta conmigo mismo. Soy un cara muy demandante, entonces, ¿hasta dónde demando a la gente? ¿Sí? Entonces hay un estrés ahí de la demanda. Enrique, ese líder que, como você falou, tem que ser un líder auténtico y gerar confianza, parece importante que ese líder también se conozca, ¿no? Tiene que ser muy honesto intelectualmente, tiene que se conocer y tiene que ser muy honesto intelectualmente, ¿no? Y no solo transparente por ser transparente. La transparencia va além de ser franco, ¿no? De ser... ¿Cómo você reage sobre ese punto? Bueno, mi aprendizaje sobre el tema de la autenticidad es autoconocimiento, digamos. Y ese es un trabajo que lleva tal vez una vida entera, ¿no? Uno constantemente va evoluyendo y colocar la conversa sobre la mesa, ¿no? Desenvolvimos ahora un programa de lideranza transformacional, y que por él el grupo Freudenberg y Kluber tiene programas fantásticos de desenvolvimiento de lideranza. Tuve la honra de participar, organizados por INSEAD, super top. Yo percibí que había algunas cosas que no acontecían, ¿sí? Una de las cosas que no acontecían era, se aprendían cosas ahí y no se practicaban. O sea, salíamos de ahí, un montón de gente que había, bueno, ¿y qué vamos a hacer mañana? Y hubo una reunión global y había gente que, no, bueno, eso para cada uno de nosotros, no somos líderes, tenemos que conversar, ¿qué aprendimos ahí? ¿Qué vamos a practicar? El segundo asunto que percibí, que la conversa de lideranza no era para toda la empresa, era como, digamos, hay que desenvolver la lideranza de los líderes. No, hay que desenvolver la lideranza de la capacidad de todos. Entonces eso era muy importante, y un poco separar claramente de cuando vamos a hablar de lideranza y cuando vamos a desenvolver capacidad de gestión. Son dos ambientes diferentes, son dos conversas diferentes. Eso tiene que acontecer en momentos diferentes. Por eso nos implementamos un programa de lideranza transformacional que intentó ayudar con esos asuntos que yo tenía percibido. Entonces, trabajamos con una empresa que nos ayudó para eso.
enviando mucha gente a un entrenamiento de liderança chamado Líder do Futuro, ¿sí? Donde mexia con las pessoas. ¿Sí? Eu participo también para conocerlo, ¿sí? Dar el ejemplo. Trabajamos a distintos niveles con el team de mayor responsabilidad, con los intermedios y con todos. ¿Cómo? Teniendo ciertos workshops específicos donde tocábamos temas cultura de feedback, tomada de decisión, ¿sí? Todos asuntos muy importantes, y salíamos de ahí y los practicábamos en las reuniones. Ese fue el grande foco. Vamos a practicar lo que aprendimos, vamos a colocar eso en práctica. Y para llegar a toda la organización, organizábamos webinars abiertas para toda la organización donde conversamos de los mismos temas, porque usted necesita que la conversa de lideranza acontezca en el día a día. Y estoy bastante feliz con todo eso, porque yo salgo a caminar por los corredores de la Kluwer y aparecen conversas de liderança que antes no aparecían. Se eu entendi bem, Enrique, você fez aqui uma colocação que para mim é super importante. Muitas vezes se mistura liderança com gestão, e são agendas diferentes, conversas diferentes, métricas diferentes. Elabora um pouco mais esse tema. Você falou muito que liderança está em feedback, está em desenvolvimento das pessoas. Como você conseguiu aqui na Kluwer, ou como você consegue aqui na Kluwer fazer essa separação? Porque muitas vezes vemos que passamos muito rapidamente a gestão, não? A quanto vendimos esse mês, e sem deixar o tempo necessário para isso. Não é fácil, primeiro. Você tem que separar el momento de la conversa. Vamos a falar de gestión, ótimo, vamos a falar cuándo vendimos, cuándo no vendimos y demás. Y después você tem que gerar otro momento, otro lugar donde la conversa es diferente. Y después en un momento você las consigue juntar. Y con cosas muy simples, ¿sí? Porque al final del día es levar a esa gestión que a veces es muy dura, números, rígida, tensión, donde você tiene que tomar decisiones, haciendo el tema más leve. Un tema súper simple, no en todas, más en muchas reuniones, nos dedicamos 15 minutos check-in. La pregunta es, ¿cómo está você hoy? No es cuánto vendió hoy, que era una pregunta famosa, por otro lado, histórica, que tuve aquí en la Kluwer para mudar, ¿no? Más. Y conversamos, ¿cómo fue el fin de semana? Pues está bien. Y poco a poco la gente se va abriendo, ¿sí? Y uno entra más relajado a la reunión, y después puede entrar en esa reunión de gestión con un inicio transformador. Y después, sí, un modelo en donde aprofundamos feedback y sistemática de conversaciones, sofocado en eso. No hablamos de un número ni de nada. Entonces, hacemos esas dos separaciones, y eso que está trayendo buenos resultados. ¿Cuáles fueron, conte para nós algunos ejemplos adicionales de momentos importantes, de decisiones importantes que você tomó como CEO? Lembremos aquí por un instante, Enrique, si você me permitir, nós estamos falando con los CEOs porque, como você me enseñó, os CEOs tienen dos competencias básicas o características básicas, ¿no? Na minha leitura, na nossa leitura. Primeiro, como você sempre fala, tem que enxergar o todo, não? E hoje realmente é um desafio muito grande enxergar o todo nas organizações. A gente vê isso diariamente, não? O segundo, como o próprio nome fala, não? Tem que executar, tem que fazer acontecer. Não adianta enxergar e fazer acontecer. Então, por isso é importante essa conversa com alguém como você, que tem essa capacidade de enxergar tudo e fazer acontecer. Conta alguns casos, ejemplos, donde esas características se manifestaron aquí en Brasil, para tangibilizar ese concepto. Aparecen rápidamente así el momento de la pandemia. Digamos, un momento crítico para todos, donde você faz la diferencia estando muy perto del time, y você faz mucha diferencia practicando lo que você falou. ¿Sí? Lo más importante son los objetivos comunes, los desafíos comunes. No importa si usted está en ventas, si usted está en logística y demás. Y eso fue un teste enorme. ¿Sí? Y cómo estar perto de la gente cuando usted está distante, la pandemia. Y ahí fue muy bueno, porque ¿qué aconteció? Nos tenemos que seguir operando, porque las empresas seguían operando, había que seguir operando. Teníamos personas
que pegaban COVID, como todos, en la logística. Y yo solicité y les pedí, y había gente de ventas que vino a trabajar en la logística, porque no teníamos gente en la logística para entregar. Y ese fue un momento donde yo que se concretizó ese fato de que somos un time, ¿sí? No importa donde se trabaje. Y tuvo mucha gente por ese lado. También donde a veces você se tiene que posicionar muy fuertemente como líder frente a tus jefes y la organización. Você pueden lembrar en ese momento, había la posibilidad de hacer jornada reducida, ¿sí? Y pagar menos. Y yo me negué. Señor, estamos hablando de nada, ¿sí? A este time que está así, y la alemanada me forzaron. Yo no voy a hacer, pronto, ¿sí? Você gosta o no gosta, no voy a hacer. Y acho que, obviamente no comuniqué eso, pero después la gente soube de eso y la gente se sintió, alguien, este cara está perto, este equipo de lideranza está perto de nos y nos protege frente a esa situación. Y eso generó, en mi visión, un efecto positivo en la organización que fue reflectido en los resultados de una forma impresionante. Lo que nos crecimos desde 2019 como base, pandemia, hasta ahora fue impresionante, y ahí se formó. Y también un mensaje que fue volviendo, fue interesante, ¿no? El último mensaje, y yo lo hacía haciendo un vídeo simples con, en ese momento, el CTO. Somos todos vendedores, y el CTO falaba, somos todos vendedores, y entonces me divertía mucho caminando por la empresa y decía, ¿y cuál es tu trabajo? Bueno, no, yo estoy acá en contabilidad. No. Vos es un vendedor que trabaja en la contabilidad. ¿Sí? ¿Fue a visitar a un cliente? No. Puta, sería ótimo si conversamos de aquí a 3 meses. Voy a preguntar si vos visitó algún cliente. Y el cara iba. Y entonces así vos se construye una cultura orientada al cliente, ¿sí? Inclusive eso comenzó en las conversas del team de gestión, ¿no? Entonces pregunté, fuera de los caras de venta, que espero los caras estén visitando clientes, ¿quién visitó clientes en el último año? Pocas manos, una. Yo. Y el tema de decir, no, porque ahora hay que colocar el modelo en el MBO, en los objetivos, 3 clientes por mes. No. Saben que voy a hacer la misma pregunta todos los meses, en todas las reuniones. Y me gustaría que vosotros compartieran las experiencias de visitar un cliente pronto. Entonces, cuando uno va ganando años y experiencia, esas son las cosas que mudan cultura, no la obligación de colocar algo. Y fue muy bueno, es una empresa súper orientada al cliente. Y también el ejemplo, ¿no? El CFO, mi amigo Thomas, él fue a visitar clientes, apareció en LinkedIn visitando clientes, y ahí vos empieza a mudar. Y eso inició, es interesante, ¿no? Cuando yo llegué aquí, era como vender, hasta había una soberbia, ¿no? Bueno, si el cliente no compra clubes, porque el cliente no entiende lo que es bon, ¿sí? ¿Cómo mudamos esto? Entonces yo salía a caminar por la empresa, y la pregunta era, ¿o qué vos vendió hoy? Y el inicio de esa pregunta fue súper interesante, ¿no? Porque el cara, bueno, no, vendí tal. ¿Y cuándo fue? No, la semana pasada. No. Parabéns, vos vendió la semana. Hoy. Y después la reacción, entonces ya todo el mundo sabía que si se encontraba con Enrique, sabía la pregunta. Yo soy un cara extremadamente predecible, ¿sí? Porque ellos ya sabían qué pregunta iba a hacer. Y era interesante porque al principio vos salía y vos veía a los que fugían, ¿sí? Así muy sutilmente. Y después empezaron cada vez más a decir, porque querían contarme, oye, vendí esto, ¿sí? Y así vos se como muda una cultura. Con esos pequeños. Esa fue más intuitiva. Estoy hablando, apenas llegué, cara, a vender, ¿sí? Iban de gravata a visitar las plantas. Yo decía, no, incluso no es seguro ir con una gravata a visitar una planta. Entonces, todas esas mudanzas culturales, el aprendizado es ese, son
rutinas, sistemática, disciplina, la misma conversa. Bueno, digo, soy predecible, porque a veces dicen, no, pero usted piensa diferente y todo el día pensando una cosa diferente. Más en unas cosas soy súper predecible. Vos ya sabe hoy que la pregunta que le voy a hacer al equipo gerencial es qué cliente visitaron y cómo fue la experiencia. Ser auténtico, y no es fácil ser auténtico a veces, y tener la capacidad de construir confianza cuando vos no tenés motivos para confiar. O sea, siempre es súper interesante, ¿no? Porque falo para meu time, decís, vocês van a saber quando eu apoio a vocês, quando não dê certo. Porque apoyar a gente cuando da certo, está. Entonces, y ese es un mensaje que el time fue entendiendo y ellos fueron perdiendo el miedo de errar. ¿Sí? Y hubo errores y bueno, ahí es la consistencia y la autenticidad. Si falla eso, practica, amigo. Vamos a conversar, ¿qué fue? Vamos a aprender pronto, cero, vaya. Y ahí vos se va generando, para mí, una cultura de autonomía, de intraemprendedorismo fundamental, ¿no? El fato de hablar con autonomía y responsabilidad pasa por ahí y se construye, digamos, ahí conceptualmente, pues, pero se construyen esas conversas del día a día, no en grandes bams. Ahí es a donde está, donde vos se va a marcar la diferencia. A proximidade é importante. ¿No? La proximidad es importante, el desafío de estar próximo, incluso ahora, por ejemplo, me acuerdo falei, soy curioso, apareció el LinkedIn, y ¿qué faço? Voy, falo qué. Y después, bueno, fui aprendiendo un poquillo y mi concepto lo utilicé básicamente como una herramienta pública de comunicación interna. Meu jeito de estar perto de mi gente. Después hay otro que se interesa también, pero no era ese el objetivo. No quería tener un mote de seguidores y demás. Puede aparecer alguno, pero mi objetivo es la gente, el equipo de vos, la organización, quiere saber qué vos estás haciendo, quiere saber cómo vos pensa. Y estar perto. Y a veces estar perto, cuando las organizaciones crecen, hay mucha gente, no es tan simple. ¿Cuáles son las 3 o 4 cosas así, relevantes que você poderia falar para ele, que está, repito, iniciando o expandiendo os seus negocios aquí no Brasil con esa lectura medio cross-border, ¿no? Para mí es oír y entender a la cultura local, amar al brasilero. Me lo veo uno naturalmente como el error más básico. Vengo aquí a que, incluso en forma inconsciente, él se adapte a mí. Era un cara de un estilo más argentino y llegué aquí y él percibía como una forma de decir, hola, ¿vos quieres ser argentino? No. Si vos es el que vende fuera, vos es el que tiene que entender al otro, a la cultura, adaptarse y incluso como desenvolvimiento propio como líder. Vos no va a perder tu esencia. No perdí mi esencia. Embelloré mi lideranza entendiendo la cultura brasileña, entendiendo al brasilero, los desafíos brasileños. Y un asunto que me ayudó, que no mencioné, por eso hubo 2 etapas. La primera etapa del bate-volta era como más complicado, era más difícil. Ahora, cuando llegué con la familia, inmediatamente comencé a participar de un fórum de ejecutivos, que nos juntamos una vez por mes. Esos son temas muy importantes, no solo por el network, porque ahí vos empieza en un ambiente seguro a entender otros asuntos. Hay que entender más, hay que comprender más, hay que ponerse del lado del otro, no simplemente demandar. Yo que ese para mí es el tema central. Y de ahí potenciar. Y fundamentalmente enfocarse en la gente. O sea, la estrategia de crecimiento de cualquier empresa comienza por hacer crecer a la gente. E o que você falaria para esos emprendedores, empresarios, esos jóvenes que están llegando aquí con mucho entusiasmo y con mucha competencia, en mi lectura? Para mí es que entren aquí a oír y a entender. ¿Sí? Hay un potencial enorme de negocios y hay un potencial enorme en la gente. Vos combina esos dos y vos va a ser sucedido. Y en términos de adaptabilidad hay una conversa general, ¿no? Hay, los jóvenes aquí, no, son mimimi, son aquí.
Puta, es fantástico la juventud. Y para mí, yo tuve la oportunidad, debido a mi experiencia, como falei al inicio, ese equilibrio. Yo dejé de trabajar y me apoyé en mi esposa. Después, ella decidió dejar de trabajar y se apoyó en mí. Ese apoyo, mantener el equilibrio es súper importante. Y para mí esa experiencia de no trabajar un año y poco mientras estudiaba, cuidar de mis hijos, fue fundamental en conectarme con ellos. Y yo intento, digamos, si alguien fala que tenga un desafío familiar o que tenga algún asunto, esquece de la empresa. Y a algunos los tengo que obligar. Esto no es una orientación, es una orden, vaya. Y eso es súper legal, porque usted descubre que eso es así y el equipo se potencia más, rinde más y funciona mejor. ¿Sí? Somos humanos. ¿Sí? Viene una persona y dice, no, porque tengo mi país doente, mora en BH, fue una historia con un cara. Bye, no, pero hay reunión de ventas. Bye, pronto, ¿está? ¿Entendió? Y después ese cara agradeció porque el país estaba doente, estuve con él, después a poco tiempo falleció y tenía que estar ahí pronto. No, o sea, no hay duda. No, o sea, cuando alguien ven con ese asunto, no hay discusión. Y viene el presidente de la empresa, bye. Yo le voy a contar al presidente de la empresa que usted no está. ¿Por qué? Porque usted tiene un asunto importante a resolver en tu familia. Y yo que ese es un aprendizado de personas más experientes, no digamos más bellos, que fica feo, y de practicar. Y yo que eso que me aconteció, eso fue en el año 91, 92, o sea, yo tenía 29, 30 años. Fue importante. Fue importante porque yo dije, olha, me tocó ese mensaje de mi filia. Dice, bueno, todos los más que trabajan en esta empresa tienen que hacer eso pronto. No hay discusión. Eso son cosas importantes, son cosas no negociables. ¿Sí? Es decir, si usted tiene una prioridad familiar, bye. Súper. Enrique, muchísimo obrigado. Agradecemos profundamente a tu participación en este nuestro programa de Lideranzas Além das Fronteiras, esta iniciativa de la Cámara de Comercio Argentina-Brasileira aquí en São Paulo, creada para fortalecer las conexiones, para intercambiar experiencias, para intercambiar conocimientos y para inspirarnos, ¿no? Nos acreditamos profundamente, algo que también aprendí con Enrique, que la integración entre Argentina y Brasil es inevitable. Estamos, entre aspas, condenados a vivir juntos a pesar de las circunstancias por las cuales de tanto en tanto teníamos que pasar. Y eso que estas experiencias ayudan a que podamos tangibilizar el propósito de la Cámara, que elevar para todo nuestro network, ese network de empresarios, emprendedores, conocimientos, experiencias, para que puedan ser ainda mejor sucedidos. Muito obrigado, Enrique. Muito obrigado a todos.